algo que siempre se ha hablado en la colectividad. Por ejemplo, el tema de la salud. Muchos dirigentes han utilizado este tema de la salud. ¿Cómo es posible que en la Argentina haya una salud pública gratuita y en Bolivia no tenemos? ¿Y por qué nuestros gobiernos no pueden crear hospitales acá en la Argentina? Como si eso fuera fácil, como si no entendieran de jurisdicción. Así que vamos a tratar el tema de la salud pública. Me estoy adentrando. Antes, quiero dar la bienvenida a nuestra compañera Janet Flores. Janet, bienvenida al programa. Hola, buenos días, Juan. Buenos días pues a los que en este momento nos van a estar viendo por las redes sociales, ¿no es cierto? Así es. Como lo dijiste ayer, el tiempo está algo diferente, con lluvias. Hoy también seguramente va a haber lluvia también, pero al mal tiempo hay que ponerle la buena cara y la buena energía, y esa tiene que estar siempre. Vayamos, ¿no? Arrancando, Juan, con este programa que tenemos. Adelante, sí. Bien, les decía que el tema de la salud es importante, es vital. ¿Cuál es el origen de los hospitales acá en la Argentina? ¿Por qué en Bolivia no tenemos una salud pública gratuita como es acá en la Argentina? Sabemos que se está degradando en la Argentina, pero no fue así. La Argentina es pionera, ejemplo de salud pública para Sudamérica. Según mi parecer, puede haber otro país con mejor atención de salud pública, no sé cuál. Cuba, Venezuela, Brasil, no sé cómo es la salud, porque en Bolivia no es la salud gratuita, porque si vos querés operarte tenés que hacer algún aporte. No es el 100%, pero tenemos salud pública. Pero acá en la Argentina, vos vas y te operan. Es verdad que ahora no es lo mismo de lo que fue hace años atrás. Recuerdo a Felipe Huanca, el Malcu, decía, ¿no? Nosotros en Bolivia tenemos dos Bolivias. Una Bolivia que tiene carreteras, que tiene electricidad, que tiene salud. Y la otra Bolivia no tenemos nada de eso. No tenemos luz, no tenemos salud, no tenemos carreteras, no tenemos nada. Esa es la Bolivia, Felipe Malcu. Eso fue hasta el 2006. Porque yo crecí, nací en el campo, crecí en una provincia, y en la provincia teníamos un hospital, pero no se hacía operaciones. Lo máximo que se podía hacer es una atención de parto. Pero en el campo ni siquiera eso, sino que eran los asistentes comunales de parteras, decían, ¿no? Y por eso mismo yo tengo la experiencia de que mi madrina falleció al dar a luz a una de mis hermanas, primas, ¿no? Así que no es solo el caso mío, sino que muchos de los que han nacido en los 70, en los 80, pues tienen hermanos que han fallecido. Y la salud de Bolivia era muy precaria. Bien, al respecto vamos a retroceder en el tiempo, más que todo, ¿en qué sentido? Aquellos que tal vez no tienen conocimiento de lo que fue Bolivia, tenemos que pararnos en esta, ¿cómo se diría? En este retroceso del tiempo de lo que fue Bolivia antes del presidente Evo Morales. Porque claramente ahí, más que todo los jóvenes ahora que tal vez desconocen, porque uno cuando nace en este tiempo crece y cree que las cosas ya estaban así y que siempre fue así. Entonces tenemos que partir desde esa mirada que antes de Evo Morales la situación en salud a nivel nacional, más que todo en los lugares más alejados de las ciudades céntricas de cada ciudad, de los 9 departamentos. Ciudades capitales, ¿no? Exacto. En la provincia era difícil acceder a la salud, excepto
los centros mineros donde sí tenían, era como una pequeña ciudad que tenía su centro hospitalario, medicina, donde se les atendían a sus trabajadores, lo cual fue fue bien preparado porque mi papá trabajaba en la empresa y teníamos una atención. Y yo creía que todos tenían la misma atención, pero no era así. Cuando iba al campo, ahí veía las carencias realmente en el lugar más alejado, en la Bolivia más profunda. Solo habían postas sanitarias. O sea, la gente no tenía la posibilidad de tener la atención médica. Como tú lo decías hace un momento, las mujeres no tenían esa posibilidad de dar un parto natural, cuidado y atendido por médicos profesionales. Tenían que ir a lo que se podía acceder, que eran las matronas en ese momento, donde que asistían a los partos. O sea, las señoras mayores en cada lugar, en cada provincia, en cada departamento, en la profunda Bolivia, era la que asistía a una mujer embarazada en el momento de dar a luz, o un familiar que ya tenía experiencia en acompañar en este caso. Ahora, los chicos no tenían la posibilidad de tener el calendario como correspondía, ya sean las vacunas. O sea, por eso, si vamos a estadísticas claras, se ve claramente cómo era el bajo porcentaje de atención médica, por qué había la muerte en los recién nacidos, la muerte en las madres que daban a luz y así sucesivamente. Ahí tengo algunos cuadros estadísticos que después lo podemos dar a conocer, pero es importante tener ese conocimiento. Y algo que me hizo pensar sobre lo que dijiste tú, cómo es posible que acá en la Argentina haya tenido la posibilidad de tener una salud pública y gratuita, pero que no ha sido de hace poquito, fue desde hace años, porque tenemos que reconocerlo también, que si no hay una decisión política de un gobierno de poder universalidad en la atención médica para todos los habitantes, eso difícilmente se da. Y esto no solamente lo sufre Bolivia, en Perú, en Chile, en los distintos países, no tenemos una salud pública gratuita. Algunos dirigentes políticos en estos últimos años de la colectividad han utilizado mucho estos temas. ¿Sabes qué decían? De que los italianos tienen su hospital propio, los españoles tienen su hospital propio, y así nombraban, ¿no? ¿Por qué nosotros los bolivianos no podemos tener un hospital propio?, decía. Y la gente común, los oyentes, sí, mandan mensajes, tendríamos que... Eso recuerdo cuando estaba Evo Morales en el gobierno del 2017, 2015. Y estos utilizaban este tema para sensibilizar a la gente y ellos querer representar a la colectividad. Y sin embargo, pues, estaban mintiendo, porque esos hospitales no fueron del Estado. ¿Cómo nacieron? Por eso mismo hoy les traje un poco de la historia de los hospitales. Te decía que nosotros hemos nacido en una república en los años 1800. Pero antes de 1800, los indígenas, que ellos nos decían los indios no tenían acceso. Habían creado algunos hospitales para los criollos, para la alta sociedad. Y entonces, eso no solamente en Bolivia, en Argentina, sino en toda América han hecho ese tipo de hospitales para ellos. Pero nosotros los indígenas no estábamos incluidos. Por eso Felipe Quispe decía, nosotros nos tenemos que curar tomando orín, con algunas hierbitas, con eso nos hemos curado, pero no conocemos hospitales. Salud. Y exactamente.
Así que, a ver, el tema de los primeros hospitales acá en la Argentina tienen una rica historia que remonta a la época colonial. Eso es en la época de los 700, los 800, ¿no? Y se desarrolló significativamente durante los siglos XIX, XX. Aquí presento una descripción detallada de los principales hospitales históricos del país, acá Argentina. Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, creado en 1774, antes de que la República nazca, en 1700. Siempre hay que ubicarse, cuando se habla años, fechas, ubicarse en un punto de referencia. Entonces, si la República nació en 1816 y acá se está creando el hospital en 1774. ¿Para quiénes? Para el virreinato del Río de la Plata o sus criollos, ¿no? Pero el indígena no estaba indicando acá, pero se crea eso, el Bernardino Rivadavia, en 1774. Origen: surgió como hospital de mujeres en 1774, administrado por la Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo. Es considerado el primer hospital de la Argentina. Importancia: actualmente es un hospital general y uno de los más antiguos del país. ¿Te das cuenta? Ha nacido como un hospital de mujeres, más que todo para dar parto, porque el parto es natural y es constante. Claro. Y entonces, como vieron esa necesidad para sus mujeres criollas, y atendían ese hospital como un hospital materno. Después había el Hospital Pedro de Elizalde en 1779, también antes de la creación de la República. Origen: inicialmente conocido como Hospital de Niños, fue fundado en 1779 y ha sido pionero en la atención pediátrica. Ahora, como hemos dado atención a las madres, hay que también atender a los niños, porque si no, cuando nos vamos, tenemos que poblar la Patagonia, decían ellos. Entonces, a los niños, ahí nace el hospital pediátrico, función destinado a la atención de niños. Ha jugado un papel crucial en el desarrollo de la pediatría en Argentina. Después nació el Hospital Italiano en 1865, o sea, ya durante los primeros años de la República, porque en 1865. Origen: creado por la comunidad italiana en Buenos Aires, inaugurado en 1865, surgió de sociedades de socorros mutuos para atender a inmigrantes italianos. Entonces, ese hospital italiano no es pues del Estado, ya había nacido el Estado, pero no lo ha fundado ni lo ha creado el Estado, sino que es una mutual y colaboradores italianos para atender a otros italianos que habían llegado de Italia. Es una, ¿qué es mutual? Es un grupo de personas que... Es como, lo diríamos, como una cooperativa, pero en este caso es una cooperativa de salud, donde que los que se afilian aportan para que pueda mejorarse. O mantenerse. Y mantenerse. Eso fue. Y eso es lo que pasa ahora. Por ejemplo, el Hospital Italiano con sus socios van pagando mensualmente un aporte, y eso hace que se pueda fortalecer la infraestructura, los médicos y todo eso. Bueno, ahora no sé si ese hospital es aún así mantenido por sus socios, porque había un hospital que es el Hospital Fernández, en algún momento leí de que había entrado en quiebra. Ya no podían los socios hacer su aporte, pero estaba el hospital, la infraestructura y los médicos. Hay que pagar los sueldos a los médicos. Y entonces, como ya no hay socios, el Estado se había hecho cargo. Y entonces ese hospital es español, pero ya creado por españoles, pero ya no pueden mantener, y el Estado se ha hecho cargo, y entonces... Y ahí sale la palabrita subvención. ¿Por qué? Porque al no hacerse cargo los que lo han creado, ya que llegaron a un punto donde decir, no podemos mantener esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se desaparece la institución
No, ¿quién sale a salvar para que no se pierda lo que ya se ha trabajado y lo que ya está constituido? El Estado. El Estado, ahí con un aporte importante, ayuda para que eso pueda seguir llevándolo Es adelante. como nacionalizarlo, ¿no? Exacto, sí. Eso es el hospital italiano en esa época. Hospital español en 1877. También ya estamos hablando después de la creación de la República Argentina. Inaugurado por la Sala Española de Comercio. Esta Sala Española de Comercio y Asilo de Beneficencia. Su primer edificio fue diseñado por Julián García Núñez en estilo modernista catalán. Característica, fue ampliado varias veces, aunque parte de su estructura original fue demolida en 1967. O sea que en 1967 fue demolida. Eso es después del golpe de Estado, 1967, porque el golpe de Estado a Perón es 1955. Entonces tenemos otro hospital, el Hospital Alemán, en 1878. Origen, inauguró en 1878 después de años de recolección de fondos. Mirad, Janet. Y debate sobre su ubicación. No tenían un espacio, habían recolectado, pero no tenían un espacio físico donde construimos. Inicialmente se consideró una colaboración con la comunidad británica, pero finalmente se construyó de manera independiente. Ahí está. Y estos dirigentes que tanto decían, ¿por qué no puede haber un hospital boliviano? Obvio, si nosotros nos juntamos y decidimos hacer una colecta para hacer nuestro hospital y hacer socios para que mantengamos el hospital con los médicos y la mantención física, la higiene, todo eso, hagamos colectas y vamos a tener un hospital boliviano. ¿Por qué no? Claro. Porque un Estado no puede intervenir en otro Estado. No. Porque las jurisdicciones hay que conocer también. Pero estos dirigentes pedían eso. ¿Por qué no tenemos como los italianos? ¿Por qué no tenemos como los españoles? Decían este ejemplo. Pero bueno, tantos años han manipulado a la gente estos dirigentes, ¿no? Claro. Y también tenemos el Hospital Británico en 1844, tuvo 5 ubicaciones diferentes. Desde sede actual estableció en apoyo a Julio Roca. Mira, para Julio Roca es uno de los que han hecho la campaña del desierto, y no era desierto, sino había pueblos originarios que han exterminado. ¿Y dónde están esas tierras? En manos de sus familiares y sus descendientes. Y no son tierras cualquiera, las tierras son muy productivas acá en la Argentina. El Hospital Francés, iniciado como una casa de socorros con 12 camas, en 1843 por la Asociación de Río de la Plata para asistir franceses desprotegidos durante el gobierno de Rosas. Transformación en el 2008, mira, Hospital Francés se transformó el 2008. El 2008, ¿quién estaba gobernando? Cristina Kirchner. Claro, sí. Se integró al PAMI, mira, se integró, o sea que el PAMI ya financia ese hospital. Claro. Nació como un privado, pero así ya no pueden mantener. ¿Y quién se ha hecho cargo? El Estado. El PAMI es uno del Estado. Y ahora se llama Unidad Asistencial Dr. César Milstein. O sea que nació como Hospital Francés y cambió su nombre a Dr. César Milstein. Hospital General de Hombres en 1799-1883. Origen, funcionó como hospital estatal desde 1799 hasta la demolición en 1883. Atendió principalmente a pacientes con enfermedades mentales, aunque también a otros tipos de enfermos. Legado fue conocido por su cuadro de dementes, que albergaba pacientes con enfermedades mentales en condiciones de hacinamiento, y según la necesidad se fue creando
pero siempre pensando en esos tipos de organizaciones. No olvidemos que acá la Argentina está compuesto principalmente por migrantes europeos, polacos, italianos, españoles, todo tipo de ese lado, ¿no? El hospital militar. Ya había militar y nuestros militares también necesitaban ser atendidos y crean un hospital. Origen construido durante la presidencia de Julio Argentino Roca e inaugurado en 1883 bajo el gobierno de Juárez Selman. Atendió a heridos de guerra y luego se transformó en hospital especializado en tuberculosis. Hospital Dr. Juan A. Fernández, 1888. Origen inicialmente fue un diseño para enfermedades de transmisión sexual. Luego se convirtió en Hospital General en 1904. Expansión, fue reconstruido totalmente en 1939 y modernizado en la década de los 70 y los 90. Contexto histórico y desarrollo. Influencia colonial. Los primeros hospitales fueron impulsados por órdenes religiosas, o sea que como vino la colonización, los españoles, la espada, y también vino la Biblia, los religiosos, y ahí la necesidad les obligó para que ellos tampoco mueran y crear su propio hospital, así que fueron por motivos religiosos y también administrado por ese estado en su momento por el virreinato, y cuando nace la república, pero no del todo, no era hospital para todos, sino para los criollos o la alta sociedad. Después de la creación de la república seguían gobernando esa élite que siempre han sometido a los originarios, y entonces hasta que llegó esta persona que se llama Juan Domingo Perón, que cambió la vida. La vida, correcto. Entonces, acá les mostramos, no es Juan Domingo, Ramón Carrillo. La salud es nuestro bien más preciado, indispensable para disfrutar de la vida en plenitud. Actualmente existen políticas de salud pública implementadas desde el Estado que garantizan el acceso a la salud de toda la población. Sin embargo, esto no fue siempre así. Durante buena parte de nuestra historia, los sectores más vulnerables quedaron al margen de las prestaciones médicas esenciales. Hubo un momento en que eso cambió. Un gobierno llevó adelante ese cambio y un hombre fue el encargado de realizarlo, el doctor Ramón Carrillo. Cuando el general Juan Domingo Perón llegó al poder en 1946, se fijó el objetivo de hacer una Argentina más justa, de crear un Estado que gobernase a favor de los más desposeídos. Entre los numerosos hombres que lo acompañaron en su tarea estaba Carrillo. Este prestigioso médico santiagueño fue designado al frente de la recién creada Secretaría de Salud y logró algo inédito hasta el momento: llevar la salud a todos los rincones del país. Prosigue su activa y eficaz campaña la Secretaría de Salud Pública. Un contingente de esforzados médicos llega a esas alejadas regiones para cumplir su humanitaria misión. En solo 8 años se construyeron numerosos hospitales e institutos de especialización, se realizaron campañas de prevención y control de endemias y se establecieron los pilares de la medicina preventiva y social. Pero, ¿quién era Ramón Carrillo? Aunque su labor como funcionario público fue fundamental, no concluyen ahí ni sus méritos ni su carrera. Ya era un científico de renombre antes de conocer a Perón y sumarse a un proyecto que cambiaría para siempre su vida y la de millones de argentinos. Carrillo nació el 7 de marzo de 1906 en Santiago del Estero, una de las provincias más pobres del país. Y aunque él pudo evitar el destino de miseria y exclusión al que estaban condenados muchos de sus coterráneos, las imágenes de la injusticia social nunca lo abandonarían. Dolorosas postales de la pobreza y la desigualdad
que influirían en su futura carrera. Después de cursar sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal, viajó a Buenos Aires para estudiar medicina. Se especializó en neurología y neurocirugía. Tras recibirse en 1929 con medalla de oro, obtuvo una beca para perfeccionarse en Europa. A su regreso, encontró un país cambiado. Tras el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en 1930, comenzaba un sombrío período caracterizado por una sucesión de gobiernos militares conservadores, conocido como la década infame. Mientras el país se encontraba atravesando esta etapa de corrupción política, expolio económico y libertades cercenadas, Carrillo se consagró intensamente al desarrollo de su profesión. Con tan solo 27 años, tenía a su cargo el laboratorio de neuropatología del Instituto de Clínica Quirúrgica en el actual Hospital Borda. Por entonces, se dedicaba exclusivamente a la investigación y publicó numerosos trabajos científicos que le valieron prestigio internacional. A los 31 años, obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y en 1942 ganó por concurso la titularidad de la Cátedra de Neurocirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Entre otros, formaría como discípulos a los doctores Juan Christensen, Raúl Matera y a sus hermanos Arturo y Santiago Carrillo. Durante 15 años logró importantes resultados con sus investigaciones. Descubrió la papilitis aguda epidémica, enfermedad que desde entonces lleva su nombre. Fascinado por el órgano más complejo del cuerpo humano, el cerebro, estudió los tumores cerebrales, las esclerosis cerebrales y las aracnoiditis. Estas son las inflamaciones que sufre la envoltura más delicada de las tres que protegen al cerebro, conocida como aracnoides. Ideó métodos para teñir las células cerebrales y poder observarlas al microscopio, una técnica precursora de las actuales tomografías computadas. Y también realizó estudios sobre la anatomía comparada de los cerebros de las diversas clases de vertebrados. Pero Carrillo no solo se sintió fascinado por el complejo funcionamiento del cerebro, sino también por las ideas que de él podían surgir. Las inquietudes de Carrillo trascendían el laboratorio. Era un hombre preocupado por la realidad nacional y las injusticias sociales. Ya desde su regreso de Europa se sumó a Forja, la corriente política irigoyenista que denunciaba los excesos de la década infame. Allí frecuentó, entre otros, a artistas e intelectuales como Arturo Jaureche, Luis de Lepiane, Raúl Scalabrini Ortiz y el poeta Homero Mansi, santiagueño como él, con quien cultivó una larga amistad. Para ayudar económicamente a su madre y a sus 10 hermanos, aceptó un segundo empleo. Se hizo cargo del servicio de neurología y neurocirugía del Hospital Militar Central en Buenos Aires. Allí se toparía con una realidad alarmante. Al analizar las historias clínicas de los aspirantes al servicio militar procedentes de toda la Argentina, notó un detalle preocupante: los problemas de ineptitud física y la presencia de enfermedades vinculadas a la pobreza eran enormes entre los conscriptos provenientes de las provincias más postergadas como Tucumán, Salta, Jujuy y su tierra natal, Santiago del Estero. Pidió entonces un estudio para establecer la cantidad de camas hospitalarias cada 1000 habitantes en el país. El resultado fue abrumador.
La Argentina contaba con apenas el 45% de las camas necesarias. Los hospitales o establecimientos con servicios de internación eran privilegio exclusivo de las grandes ciudades. La mayoría funcionaba de manera precaria por falta de personal, medicamentos e instrumental. Las zonas rurales carecían de servicios de salud y las instituciones de atención médica públicas dependían de las sociedades benéficas. Por entonces Carrillo escribió: «La caridad es una virtud cristiana admirable, pero no puede ser la base de una doctrina para el gobierno de la salud pública». Enfrentado a semejante panorama, Carrillo tomó conciencia de que era el momento de cambiar las cosas y la oportunidad no tardaría en llegar. Un cambio inesperado tuvo lugar. En 1943, un golpe de Estado puso fin a más de 10 años de gobierno conservador y un nuevo gobierno. Carrillo conoció entonces en el hospital militar al hijo de una paciente con quien compartiría largas conversaciones, el coronel Juan Domingo Perón, quien quedó impresionado por este hombre que no solo conocía las deficiencias sanitarias del país y los determinantes sociales de las enfermedades, sino que además tenía una clara idea de lo que había que hacer para revertir la situación. Y lo convenció para que colaborara con él en la elaboración de la política sanitaria de su futuro gobierno. Señor doctor don Ramón Carrillo, juráis sobre estos santos evangelios a Dios nuestro Señor y a la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Estado en el Departamento de Salud Pública para el que habéis sido nombrado. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demarcan. Al llegar a la presidencia en 1946, Perón nombró al doctor Carrillo al frente de la Secretaría de Salud Pública, que se transformaría en 1949 en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la Nación. Para Carrillo, aceptar un cargo público significó todo un acto de coraje personal y profesional. Renunciaba a la seguridad y la riqueza económica que le otorgaba su reputación científica para poder concretar sus ideas, exponiéndose a las críticas y a ganar enemigos políticos. Al asumir el cargo de secretario de Salud, su primera medida consistió en fijar los objetivos generales de gestión a partir de las siguientes definiciones. Todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la sanidad. No puede existir política sanitaria sin política social. De nada sirven los avances de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo mediante dispositivos adecuados. Para mejorar la estructura sanitaria a nivel nacional, dividió al país en zonas, planificando para cada una la atención de sus problemas específicos. En forma simultánea, elaboró un extenso plan analítico de salud pública en el que no descuidó ningún detalle del funcionamiento hospitalario. Tanto las competencias del cuerpo médico como las de todos los empleados de las distintas áreas estaban contempladas. Una de las primeras batallas que libró con éxito fue contra una enfermedad parasitaria que aquejaba especialmente en forma severa al interior del país, el paludismo. En 1946 convocó a su colega, el médico jujeño Carlos Alberto Alvarado, y juntos comenzaron la campaña de erradicación. Pero Carrillo y Alvarado no se limitaron a dar órdenes. Se dirigieron personalmente a cada punto del país donde la endemia estaba presente. Visitaban los ranchos para atender a los afectados y ayudaban a fumigar las lagunas.
Una revelación de extraordinarias características hace el ministro de Salud Pública en un acto realizado en el aula magna de la Facultad de Ciencias Médicas, en el que habla también el doctor Alvarado. Se anuncia que a solo 3 años de iniciada una gran campaña, el paludismo ha desaparecido del país. Y este triunfo en la lucha contra la temible endemia pública debe enorgullecernos. Promovió, además, la construcción de centros de salud modernos y funcionales, y alentó la creación de una cátedra universitaria de arquitectura hospitalaria, así como la organización de numerosos cursos de especialización. Carrillo en persona controló la marcha de las tareas para poder cumplir a tiempo con el calendario del Plan Quinquenal de Inversiones Estatales lanzado por Perón para el periodo 1947-1951. Los trabajos dieron como saldo la creación de 4.229 establecimientos sanitarios con 130.180 camas en el lapso de 5 años. Se levantaron nuevos hospitales en todas las provincias del país, la mayoría en la Patagonia y el noroeste. Se inauguraron numerosos institutos especializados para la investigación de enfermedades específicas, para formar profesionales en las diversas disciplinas y promover la medicina preventiva. Pero Carrillo no estaba solo. Contaba con una aliada inestimable, María Eva Duarte de Perón. A través de su fundación, la primera dama colaboraba permanentemente con el ministro. Desde su creación, el 19 de junio de 1948, la Fundación Eva Perón construyó 25 hospitales y policlínicos en todo el país. Y organizó los campeonatos infantiles y juveniles Evita, durante los cuales se llevó a cabo la revisación médica de más de 300.000 niños. Y llega el gran día. En las canchas de los grandes, más felices que nunca, están hoy ellos. El campeonato infantil Evita los ha reunido en una justa deportiva sin precedentes. El resultado de este campeonato no debe contarse en goles. Ha llenado otra finalidad mucho más alta. Pero aún quedaban sectores de la población aislados, al margen de los avances sanitarios que iban produciéndose en el país. Ya que no todos podían llegar al hospital, había una solución: llevar el hospital a la gente. Se valieron de las vías ferroviarias tendidas el siglo pasado como parte del proceso de expoliación de las riquezas del interior del país, esta vez para hacer llegar los últimos avances médicos a los más necesitados. Nuevo símbolo de la Argentina de hoy. El tren de la cruzada sanitaria justicialista Eva Perón se apresta a recorrer el norte del país. Dotado de los más modernos recursos asistenciales, llevará a las poblaciones rurales, junto con la revisación médica especializada, sueros, vacunas, placas radiográficas y laboratorio de análisis. El tren sanitario, inaugurado en 1951, contaba con 12 vagones que transportaban a un equipo médico de 46 personas. Durante 4 meses viajó por el país prestando servicios médicos gratuitos. Tenía su propio generador eléctrico, una farmacia, laboratorios, salas de rayos X, una sala de cirugía, una sala de partos, consultorio dental y un microcine donde se proyectaban películas destinadas a educar en materia de higiene y cuidados preventivos. Carrillo sostenía que el principal objetivo de la medicina moderna no era simplemente curar a los enfermos, sino evitar que la gente se enferme, y que para lograrlo había que promover el mejoramiento general de la sociedad, consolidando las leyes obreras tendientes a dignificar la tarea de los trabajadores. En sintonía con este pensamiento, durante su gestión, el presupuesto en salud se incrementó 10 veces.
se lograron grandes avances en el control de enfermedades, tales como el paludismo, también conocida como malaria, el tifus y la brucelosis. Se duplicó el número de camas en los hospitales públicos. Enfermedades de transmisión sexual como la sífilis prácticamente desaparecieron. La mortalidad por tuberculosis pasó de 130 decesos a 36 por cada 100.000 habitantes. Y la mortalidad infantil, que en 1945 era del 90 por 1000, descendió al 56 por 1000 en 1954. Durante la gestión de Carrillo se creó Emesta, la primera fábrica nacional de medicamentos, que elaboró un conjunto de más de 100 drogas de distribución gratuita y se apoyó a los laboratorios nacionales por medio de incentivos económicos. La monumental tarea emprendida por Carrillo no tenía antecedentes en nuestro país. Por primera vez, la salud estuvo al alcance de todos. Pero aquella edad de oro de la medicina social pronto se vería interrumpida de la peor manera. El destino le tenía reservado al sanitarista una sucesión de amargos contratiempos. En 1954, con su salud deteriorada, abandonó el ministerio y viajó a los Estados Unidos para iniciar un largo tratamiento. Durante su estadía, ofreció una serie de conferencias en la Universidad de Harvard. Estando en Nueva York, recibió una sorpresiva y dolorosa noticia. El general Perón había sido derrocado. El calvario para Carrillo no hacía más que comenzar. De la noche a la mañana, se vio convertido en un exiliado y un perseguido de los militares golpistas. Sin recursos económicos, aceptó un trabajo como médico en una empresa minera que realizaba excavaciones en el Amazonas. Desde allí, envió un telegrama al presidente de facto, Eduardo Lonardi, manifestándole que quedaba a su disposición para ser investigado. Nunca recibió una respuesta. Al mismo tiempo, en Buenos Aires lo acusaban de malversar fondos. Se allanaron sus bienes y se secuestraron sus libros y sus cuadros. Vencido su contrato con la empresa minera, Carrillo siguió desempeñándose gratis como médico rural en Belém do Pará, al nordeste de Brasil. Para muchos indígenas de la zona, Carrillo fue el primer médico que conocieron. Mientras tanto, su salud seguía empeorando. Sufría de hipertensión de origen renal. Tras 21 días en coma, el 20 de diciembre de 1956, su vida se apagó. Los sucesivos gobiernos argentinos no permitieron la repatriación de los restos de Carrillo hasta 1972, ocasión en la que su familia pudo velarlo en el país. Los diarios de la época apenas hicieron una breve referencia. Entre los pocos que se acercaron al aeroparque Jorge Newbery para rendirle homenaje, se encontraba su amigo y colega de forja, don Arturo Jaureche. Sus restos fueron finalmente trasladados a su provincia natal. La revolución sanitaria llevada adelante durante los gobiernos de Perón y bajo la supervisión de Carrillo comenzó a languidecer después del golpe de Estado de 1955. Las medidas económicas tomadas para reducir el gasto público influyeron negativamente en las estructuras de salud. La salud pública vuelve a ser una prioridad entre las políticas sanitarias del Estado Nacional. 2006 fue declarado Año de Homenaje a Ramón Carrillo.
Y como un eco de la historia resonando en el presente, en febrero de 2013 se inauguró un nuevo tren sanitario que lleva su nombre. Hospitales, centros de atención primaria de la salud y centros de atención comunitaria a lo largo de todo el territorio nacional concretan a diario el compromiso que se impuso Carrillo hace casi 70 años. Una medicina de calidad accesible para todos los argentinos. La salud pública actual es un legado que le debemos al doctor Carrillo, quien, como tantos otros hombres y mujeres de nuestro país, debió morir en el exilio. Pero quienes trascienden por fuerza de sus ideas nunca son silenciados del todo. Finalmente, logran abrirse paso a través de la historia. Bien, eso es un historial, evolución de los hospitales acá en la Argentina. Ay, realmente esto es como te moviera unas fibras muy adentro, ¿no? Como realmente no nos podemos dar cuenta, pero no creo que seamos nosotros, sino hay poderes que quieren como cerrar la mente de la gente, yo creo, porque si la mayoría de la gente tendría este conocimiento, ¿no?, de cómo la voluntad y la decisión de un gobierno que había estado analizando anteriormente cómo estaba la salud pública en el país. Claramente, los pocos privilegiados tener la posibilidad del acceso, pero los menos afortunados siempre con esa necesidad, incluso con esta enfermedad del paludismo. Pero antes de esa persona que fue Perón, nadie lo vio, nadie se dio cuenta. La vida era normal. Y también hay pocos profesionales con esa vocación, pero no solamente de ser un profesional, sino de servir a la sociedad, de ser un ser humano que no piensa en uno mismo, sino que piensa en todos. Porque si la salud fuera atendida para todos tendrían que producir, que desarrollar su vida como corresponde. Y mira cómo no, esto es desde qué año venimos hablando. Me anoté acá. Ramón Carrillo a sus 27 años. Y en 1946. Y ahora estamos en un 2025 que hemos vuelto a retroceder en el tiempo y en lo que vive la gente. Yo no puedo entender que de verdad la gente pueda acompañar estas ideas donde que cada quien se tiene que salvar como pueda. Cuando antes había esa posibilidad mínima de que te den un medicamento gratuito. Porque también seamos realistas, yo creo que la mayoría de la gente no trabaja de una forma irregular, por no decirlo en negro, porque le da la gana de trabajar en negro. ¿Por qué no nos ponemos a analizar quiénes son los que nos impiden que podamos tener un trabajo registrado, que podamos darle salud a nuestros hijos, que nosotros como trabajadores podamos tener la salud que nos corresponde? ¿Por qué? ¿Por qué no empezamos a ser críticos de lo que vemos y empezamos a analizar? Necesitamos ahora más que nunca reflexionar.
Yo sinceramente, pero bueno, esto no va a ser, pero tendría que en todo lado mostrarse de cómo es que nosotros incluso como extranjeros llegamos a disfrutar de esta salud pública. Ojo que también, que no sé, hay muchos que escuchan y dicen, sí, pero todo es gratuito. No, trabajamos, aportamos a este país porque lo que ganamos lo consumimos acá. Tenemos hijos, familia, y más allá que no trabajes en blanco, con tus gastos a diario, con pagar la luz, con pagar el alquiler, con pagar todas las necesidades, está pago. Pero también, Janet, hay que aclarar este tema. La salud es gratuita para todos los argentinos y todos los habitantes, seamos extranjeros o no. Pero a los argentinos que aprovechan este momento también podrían decir, sí, por eso. No. Nosotros hemos venido jóvenes. El Estado argentino en nosotros no ha invertido en la educación, no ha invertido en la salud, en nada. Hemos venido jóvenes a partir de los 18 hasta los 20, 30 años. Más después uno a los 30 ya tiene familia y es difícil mudarse o moverse. Solo podemos migrar cuando somos jóvenes o estamos en pareja con un hijo máximo. Después no se puede. Entonces nosotros hemos venido jóvenes, no necesitábamos de la salud, solo queríamos trabajar. Éramos jóvenes saludables, con conocimiento, con fuerza de trabajo. Un compañero nuestro que es argentino, él me decía, ¿cómo es posible que no vea bolivianos jubilados? No veo bolivianos viejitos, me dice. Claro, recién van a ver, porque nosotros hemos venido jóvenes. Entonces recién vamos a usar la salud o algunos beneficios. Y sí durante el gobierno de Néstor y Cristina, hemos recibido muchas ayudas. Por ejemplo, con tener el documento. Eso es nuestra querida salud. Y en Bolivia, ¿qué pasaba? Cuando Evo Morales presentó el Sistema Único de Salud, el SUS, ¿quiénes han salido en contra de ese proyecto? Los médicos, los dueños de clínicas que no querían perder sus pacientes, su negocio. Porque cuando la salud es pública, gratuita para todos, es universal, entonces las clínicas entran en quiebra. Pero esas ganancias, ¿para quién va? ¿Para el pueblo? No, va para el inversionista, para el capitalista. O sea que hacen negocio con la salud. Entonces, ojalá ahora estén reflexionando también algunos profesionales de la salud, qué es lo que han hecho el 2018, el 2019, han salido en contra del Sistema Único de Salud. En Bolivia, igual que Ramón Carrillo, hemos hecho hospitales en todos los departamentos, hemos mejorado los hospitales de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Los ancianos tienen su control médico gratuito, obligatorio, tiene que ir a hacerse controlar y recibe sus dietas también, como leche bonificada, purificada con quinoa, con cañagua, cebada, con cereales que no comen a diario. Ese tipo de leches nutrientes les daba, ahora no sé cómo está en Bolivia. Eso es el tema de la salud. Janet, si quieres agregar algo más. No, lo dijiste todo. Lo que sí es verdad, hay que reflexionar, porque cuando la política que quieren proponer va a favor del pueblo, nunca va a hacer daño, y para eso se da un primer paso para ir mejorando. El SUS se ha implementado a contra de lo que los médicos estaban totalmente en contra, ¿no es cierto? Pero lo de bueno que ahora tienen esa atención primaria, donde que antes todo era particular. O sea, no había el Estado que se haga cargo de nada. Porque si vos vas a una clínica privada, hospital privado, la consulta te cobran. Eso. Después, olvídate de los tratamientos.
Y ahora, por ejemplo, yo tengo conocimiento de aquella persona que no tiene nada de ninguna atención por parte del trabajo o algo, tiene la posibilidad de inscribirse. Por ejemplo, yo tengo una amiga que se accidentó allá en Bolivia y ella, ojo, que fue de acá de la Argentina. Como es boliviana, tiene su documento, se pudo inscribir y ahora está recibiendo sesiones de kinesiología. También hay la posibilidad de que si te tenés que operar, podés comprar el material que se va a necesitar, pero ya no es lo mismo que irte a un particular, pagar miles y miles de pesos que a veces ni siquiera lo tienen. ¿Por qué la gente allá en Bolivia a veces se deja morir? Ay, porque recuerdo a mi hermano Paulino, jovencito, él tendría 18, 20 años, y tenía la vesícula, y estaba mal, y el médico lo único que le dijo, operación, urgente. Y mis papás recién estaban construyendo la casa, no teníamos dinero, y no le dijo directamente, bueno, ni modo, te vas a tener que morir, no le dijo eso, pero no tenemos plata, hijo. Claro. Y ahí es donde yo le pude decir otra cosa de como un tratamiento precario, natural, y con eso más o menos la primera vez se salvó, pero después, años después, se había operado siempre. Pero imagínate, cuando no hay plata, no hay hospital que te pueda facilitar, te morís. Y eso ha ocurrido cuánta gente en sus familias revisen. Bueno, otro tema, Janet. Bien, vamos al estado. En Uruguay estos días se han juntado gente que está luchando por la paz, porque en el mundo hay un montón de conflictos sociales entre países también, como por ejemplo el tema de Israel contra Gaza, que está cometiendo el genocidio con el pueblo de Palestina. Después tenemos también en Yemen, tenemos problemas en todo lado. Tratando también acá en Venezuela, tratando de invadir a Venezuela, Estados Unidos. Y hay gente que está preocupada en esos temas y van pues luchando por los derechos humanos. Y en Uruguay se han juntado y han hablado, le han declarado al presidente Evo Morales como misionero de la paz. Evo Morales es misionero de la paz. A ver. Querido compañero Evo Morales, soy el doctor Alejandro de Alessandro, presidente del movimiento Acción de Paz, un movimiento internacional, interdisciplinario, interreligioso, multiétnico, social y holístico y profundamente humanista que trabajamos por la paz. Sabemos de su larga trayectoria salvando los pueblos de América Latina. Por eso queríamos entregarle este diploma misionero de la paz en el marco de la 7ª Cumbre Mundial para la Paz. Con esta bandera que significa la bandera de los pueblos de Latinoamérica y este diploma que dice: el Centro de Planeamiento Estratégico para la Seguridad Social y Acción de Paz reconoce como misioneros de la paz a aquellas personas que dedican su vida a impulsar valores universales como el amor, la paz, el respeto a la solidaridad y el voluntariado. Los misioneros de la paz fomentan el diálogo, generando espacios de unidad y trascendiendo fronteras, sin barreras raciales, culturales y religiosas. Los misioneros de la paz son la esperanza de un mundo mejor, donde podamos convivir en paz con familias sólidas, inmersas en el amor, promoviendo la fe en Dios, creador del universo. Querido Evo, en nombre de todos los misioneros de la paz del mundo, que somos más de 100.000 miembros en el marco internacional, queremos, a pesar de las diferencias que existen, políticas y rivalidades ideológicas, nosotros impulsamos la paz. Usted sabe que esta paz es necesaria y urgente. Por eso, sabiendo de su convicción de paz, de su trabajo por la paz, hoy más que nunca le decimos que nos ayuda a reforzar este concepto
salvando todas esas diferencias para pertenecer a un mundo que tenga más humanidad y menos indiferencia. Querido Evo, le voy a entregar acá a Héctor este diploma para que se lo lleve en forma personal. ¿Qué te pareció? Hermoso, hermoso, la verdad, el reconocimiento que lo hacen al hermano Evo Morales. Yo sinceramente estoy muy de acuerdo con ese reconocimiento, porque creo que sí, es una persona que ha podido, más que todo yo pienso que el que lleve la voz de los pueblos olvidados, lleve la voz de aquellos que no pueden hablar, porque es eso, él representa eso, y aparte en la forma que él transmite desde su vivencia, desde esa raíz que lo identifica. Yo siempre que escucho o en algún momento, siempre lleva ese cordón donde menciona cómo los padres le inculcaban el respeto a los demás, el respeto a todos. Entonces por esa misma razón creo que es una persona, es un ser que ilumina al mundo donde queda. Y mira, voy a traer algo a acotación. El otro día me puso muy feliz, me voy un poquito de tema, pero el director técnico Sampaoli, en el saludo donde que le preguntan y le dice cómo lo ve con toda la rama deportiva, ¿no? de lo que vino acá a Bolivia, o de lo que fue a Bolivia, perdón. Lo que decía, me da un placer visitar la tierra de Evo Morales, o sea, y aparte lo dice con un cariño, con la cara de una persona puede transmitir, puede decir una palabra corta, pero decir 1000 palabras en un solo mensaje. Y a mí sinceramente me emociona porque la gente puede reconocer tal vez el corazón, la persona o la sinceridad. Porque Sampaoli no es que ha vivido con él toda su vida o que lo conoce ahí cotidianamente, pero las personas transmitimos nuestra sinceridad con palabras o con gestos, y ese es clave. En eso le llegó a Evo Morales y él dijo o publicó en sus redes: con profundo agradecimiento recibo el reconocimiento como misionero en el 7º Encuentro Mundial por la Paz en Montevideo, Uruguay. Con profundo agradecimiento recibo el reconocimiento como misionero de la paz. Nuestra lucha no es nueva, es la lucha histórica de los pueblos que jamás se rindieron, que siempre levantaron la voz por la paz con justicia social, por un mundo desmilitarizado, sin fronteras y con ciudadanía universal. Seguiremos defendiendo a nuestra madre tierra de los verdugos del capitalismo y del imperialismo, que solo ha significado saqueo, sangre, dominación. Hoy me siento honrado, pero sobre todo comprometido con la causa de los pueblos que jamás se doblegan. Qué lindo, la verdad encanta eso. Bien, en el tema internacional, lo más lindo que ha ocurrido esta semana ha sido el grito libertario de México, de una mujer. Dice que por primera vez tienen como presidenta una mujer. Sí. Entonces, primero vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum. Yo le tenía un poco de duda a la actual presidenta, porque con el presidente AMLO nosotros estamos muy agradecidos, porque AMLO es el que salvó a Evo Morales, envió un avión, y a los capitanes que han comandado el vuelo
desde acá nuestra gratitud eterna por haber salvado a Bolivia, porque salvar a Evo era salvar a Bolivia. Y ahí estamos en lucha, no nos han vencido, estamos en lucha. Exacto. Así que al presidente de Paraguay también, al presidente Abdo, si no me equivoco, un saludo. No tenemos afinidad ideológica, pero su gesto la vamos a valorar siempre. A Paraguay, por Abdo, por haber salvado a Evo Morales. Bien, yo igual me sumo a esas palabras o a ese acto hermoso y que va a quedar en la historia seguramente de México. El Día de la Independencia de México se celebra oficialmente el 16 de septiembre de cada año, conmemorando el inicio del movimiento independentista en 1810. Sin embargo, las festividades inician la noche del 15 de septiembre con el tradicional Grito de Dolores. El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla llamó a la insurrección contra el dominio español desde el pueblo de Dolores, hoy Dolores Hidalgo, Guanajuato. Este evento, conocido como el Grito de Dolores, marcó el inicio de la lucha por la independencia. El 27 de septiembre de 1821, el ejército, o después de los 11 años de conflicto, el ejército trigarante entró en la Ciudad de México consumando la independencia. La celebración actual es en la noche del 15 de septiembre. El presidente de México recrea este grito desde el Palacio Nacional, ondeando la bandera y pronunciando "Vivas a la patria". Esto va seguido de fuegos artificiales, música, festejos populares. El 16 de septiembre se realiza desfiles cívicos, militares, festivales culturales y se disfruta de la comida tradicional como el pozole, chile, nogada, el tequila, Y datos importantes. La celebración del 15 por la noche se debe a una tradición que data del siglo XIX, no al momento exacto del siglo. El grito de Hidalgo, que ocurrió en la madrugada del 16. México no fue reconocido por España hasta 1836 tras la muerte de Felipe VII. El 16 de septiembre forma parte de las festividades del mes, la herencia hispana del 15 de septiembre y el 15 de octubre, que también incluyen las independencias de nuestros hermanos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Juan, estamos ahí disfrutando todavía los sabores de la presidenta Claudia. Claro, porque el 15 a la noche es el grito por ese cura de Dolores para sacar a los colonizadores españoles que hasta ese momento estaban reinando. Sí. Y el 16 se enfrentan, pero esto no fue al momento. Que la independencia de México es 1810. Es el grito. Sí. No, ha pasado años. 1821. Ahí está, hasta 1821. Nosotros nos hemos independizado en 1825, o sea que como 4 años antes México se independizó. Sí. Pero ha estado en constante batalla, no le ha sido fácil vencer a los realistas españoles, a los reyes. Esa es la historia de nuestro pasado. Lastimosamente nuestros pueblos siempre han estado en la constante lucha y hasta ahora continuamos en la constante lucha.
Mexicanas, mexicanos, ¡viva la independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz Telles Quirón! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Manuela Molina la Capitana! ¡Viva las heroínas anónimas! ¡Viva las heroínas y héroes que nos dieron patria! ¡Viva las mujeres indígenas! ¡Viva nuestras hermanas y hermanos migrantes! ¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la democracia! ¡Viva la justicia! ¡Viva México libre, independiente y soberano! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Lo que yo quiero ahí resaltar sobre esto que Sí. pasa, que la Guardia de Honor eran puro mujeres. Ah, sí. Sí, o sea, dio prioridad a las mujeres que tal vez en México no han sido reconocidas como corresponde. Por eso cuán importante, ¿no? Esto que tiene uno como decisión de revalorar, de reivindicar, porque más allá que los hombres hayan luchado, también hubo un rol fundamental de las mujeres para que pueda darse la conquista, y no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Un rol importante en la conquista, dijiste por las mujeres, pero no siempre en la conquista, sino que en la vida. Nosotros tenemos la concepción de la complementariedad entre el hombre y la mujer, se complementan. Los dos hacemos uno solo. Y entonces sabemos que existen otras concepciones, como son una minoría de diferentes tipos de sociedades también, ¿no? Así que respetamos, pero desde nuestra cosmovisión respetamos la vida de todo ser vivo, sea una planta, un animal, todo. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces, hay diferentes tipos de vida y ahí respetamos. Por eso la Madre Tierra, nosotros estamos guiados por las energías del sol. Claro. Y las leyes naturales de la física. Y respetamos todo eso. Así que las mujeres hoy en día, claro, están siendo reconocidos, valorados, y también sepan ustedes
llevar con responsabilidad ese derecho o esa responsabilidad. Las mujeres han sido invisibilizadas por el machismo en el pasado, pero hoy en día estamos tomando conciencia. Nosotros los varones solos no somos nada, somos también fruto del apoyo, la contención de nuestras parejas, ¿no? Entonces, eso fue México, festejaron, muchas felicidades, ¡viva México! Que viva México y que siga hacia adelante, porque esto está bueno de que pueda fortalecer. AMLO avanzó bastante y ahora Claudia va fortaleciendo y esperemos que esto se siga manteniendo, porque lastimosamente hay un poder que no quiere claramente que nuestros pueblos puedan empoderarse y en un futuro tener esa soberanía que cada pueblo que ha sido marginado, que ha sido manipulado, que ha sido explotado, que ha sido vilipendiado en su derecho de pueblo, pueda liberarse de este dominio que siempre quiere imponer este imperio a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Pero nosotros, yo valoro mucho que hemos cambiado, ya no somos ese pueblo que antes estaba dormido, que dejaba que le pasen por encima y lo lleven por delante. No, el pueblo se ha empoderado y el pueblo va a seguir defendiendo ese derecho de soberanía. Lo lindo es que dijo: viva a sus mártires, como nosotros diríamos, viva Tupac Katari, Bartolina y todos nuestros ancestros. Y también dijo: viva los indígenas originarios, viva la libertad, viva viva México. Muchas gracias. Ahora vamos a ir a Perú. En Perú está pasando también cosas. Viste que la semana anterior hemos visto la generación Z allá en Nepal, y han derrocado y de mala manera lo sacaron a sus políticos. Uno desea, pero no es lo correcto. Nosotros tenemos que guiarnos por lo que es el derecho. Porque uno de querer, de desear, desea, se imagina cosas inimaginables siquiera. No olvidemos a Hitler. Entonces, el ser humano es así, capaz de todo. Pero nosotros tenemos que guiarnos en lo que corresponde, en lo que hemos consensuado bajo las leyes. Allá en México o en Perú están también levantándose jóvenes ayer. Y bueno, eso no va a ocurrir lo que ha ocurrido en Nepal. En Perú no va a ocurrir lo que ha ocurrido en Nepal, porque se levantaron en Ecuador el 2019, en Chile, en Perú también se levantaron, pero no derrocaron al gobierno. Entonces, ahora tampoco va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque está Estados Unidos ahí. Claro. ¿Por qué se están levantando estos jóvenes? Porque nosotros aportamos para nuestra jubilación cuando estamos registrados en un trabajo o decidimos nosotros inscribirnos como monotributistas o aportantes, nosotros decidimos. Pero aquel que no puede tener un trabajo registrado o ser monotributista no hace su aporte para la jubilación. Allá en Perú han obligado o están obligando a que puedan todos a partir de sus 18 años hacer su aporte jubilatorio obligatorio. Y estos jóvenes han sido tocados y están haciendo sus reclamos allá en el Perú. Después se están preparando también para este fin de año las elecciones en Chile y la guerra de Ucrania. Los europeos como Francia, Alemania están todavía manteniendo a Ucrania y no quieren rendirse, pero ya la guerra está vencida, ya lo tiene vencido Putin, pero ya no quiere, pero siguen ellos tejiendo aliados con países vecinos con intentar de hacer daño a Rusia. Y lamentablemente pues ojalá lleguen a una paz definitiva para que esos pueblos también vivan felices y en paz. Y en Israel, Palestina, Israel sigue bombardeando territorio palestino, matando de hambre porque no deja entrar alimentos, ayudas alimentarias. Bombardean los alimentos que puedan llegar por paracaídas o por el agua.
a la gente que va a buscar los van disparando y los matan. Eso es un delito que la misma ONU está condenando. La ONU es la Unión de Naciones Unidas del mundo. Sí. Entonces lo condenan a Israel como un estado genocida. Yo lo único que digo es que hay que estar informados, no solamente lo que nos pasa a nosotros acá en la Argentina, sino necesitamos tener una mirada más amplia de lo que pasa a nuestro alrededor. Porque no en vano esto que decía del levantamiento de los jóvenes en Perú, yo también vi que ahí en Ecuador se están moviéndose porque los están queriendo quitar las ayudas sociales con las que puede subsistir el pueblo. O sea, si están pasando estas cosas es porque los gobiernos que no están pensando en los pueblos, no piensan. Yo pienso, mi pensamiento es que mientras sean personas que no hayan pisado el barro, que no hayan tenido sufrimiento, o es que también hay personas que en algún momento pasaron por esas cuestiones y llegado al momento donde que ya tienen y tienen un mejor pasar en la vida, se olvidan de sus raíces, de dónde salieron, a costa y a sacrificio de qué están ahí. Y ahí es donde que nosotros tenemos que empezar a tener esta mirada crítica de por qué razón. Porque muchas veces los medios de comunicación hacen creer que ahora, por ejemplo, acá en la Argentina, ves que tú no alcanzas a fin de mes, ves que no puedes darte, que antes, por ejemplo, podías ir a un lado, pasear con tu familia o distintas cuestiones, y alguien que te esté diciendo que no, que el país está bien, que todo está, que vamos bien, y no es así. Entonces, les invito solamente a reflexionar, a que no nos quedemos con lo que nos dicen, sino ni lo que nosotros decimos. Hay que tener esta mirada crítica. Pensamiento crítico racional, porque de criticar es fácil. Claro. Bueno, hasta el próximo sábado. Nos estamos viendo la próxima semana. Un saludo a todos. Que terminen bien el fin de semana. Chao.